Vamos a ver el teatro anterior a 1939, o sea, el teatro que se da en el siglo XX hasta la finalización de la Guerra Civil Española. En las primeras décadas de este siglo XX vamos a encontrar fundamentalmente dos tipos de teatro, dos grandes tendencias. Por una parte, un teatro más comercial y tradicional, que va a ser el que va a tener éxito, y un teatro innovador. ¿Qué va a ocurrir? A ver, quien acudía al teatro era la burguesía. Y la burguesía quería ir al teatro a ver un espectáculo entretenido, no quería ir a hacer esfuerzos intelectuales, no quería ver representados problemas políticos o sociales, quería entretenerse. Y fundamentalmente lo que quería era ver historias donde se pudiera ver reflejada, donde aparecieran los problemas de la clase burguesa y a pasar un buen rato. Y un teatro sencillo, con un lenguaje sencillo, con una historia, con un planteamiento, con un conflicto y luego con un desenlace. Y no quería ni experimentos extraños, ni lenguaje difícil, ni innovaciones teatrales que le requirieran un esfuerzo. Y como iba a pasar un buen rato, pues tampoco quería que se planteara en grandes un teatro crítico con una crítica social o política, no. Entonces, el teatro que fue más tradicional y que siguió pues estas pautas de ser más sencillo, con un lenguaje más sencillo, de presentar historias que representaban a la clase burguesa, con personajes burgueses, fue el que triunfó y el que consiguió éxito en las tablas. Por el contrario, el teatro innovador, o sea, el teatro que recogió las innovaciones que se estaban dando en Europa, que estaba utilizando un lenguaje más estético, más difícil, más complejo, que estaba haciendo experimentos de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí vemos Unamuno, pues los dramas de Unamuno presentan a los personajes casi sin acción, no, apenas ocurre cosas y están basados en los problemas filosóficos y psicológicos que tienen los personajes y sus problemas morales consigo mismos. O sea que el drama está más en la mente del personaje que en lo que ocurre fuera, porque tienen poca acción. O el teatro de Azorín, que era un teatro muy lírico, muy simbólico, muy onírico, también con muy poca acción. O parte del teatro de Valle Inclán y de García Lorca, que fueron muy modernos. Valle Inclán, ya veremos, con el esperpento, y García Lorca pues recogiendo el legado de las vanguardias. Hicieron unas propuestas demasiado modernas para ese momento y que no tuvieron éxito comercial en algunos casos, y en otros casos ni llegaron a representarse. Es más, hay varias obras de Valle Inclán o de Lorca que se han representado pues en la época después de la muerte de Franco, porque antes se consideraban irrepresentables. Y básicamente este es el panorama que hay. A finales del siglo XIX y principios del XX ya había habido unos intentos por parte de varios dramaturgos de acabar con el teatro retórico y melodramático. ¿Qué quiere decir? Es con el teatro pues, en que los personajes hablaban de una manera muy engolada, muy alejada del habla normal y todo muy melodramático, todos los sentimientos muy exagerados. Se había buscado una naturalidad que venía influida por las innovaciones del teatro escandinavo. Dos autores escandinavos, Henrik Ibsen y August Strindberg, que era sueco, habían renovado el teatro con una serie de características. Por ejemplo, habían puesto unos escenarios que reproducían ambientes reales que el público podía reconocer. Habían usado un tono más conversacional, alejado pues eso de la habla retórica, de que los actores hablaran de una manera diferente de como lo hacía la gente normal. Todo lo que ocurría en escena era más natural. De hecho, el teatro de Ibsen se llama teatro naturalista por esa vocación de representar sobre las tablas algo parecido a lo que ocurría en la realidad. Y también otra característica de este teatro escandinavo era la presentación de asuntos polémicos o conflictivos, como por ejemplo el adulterio, el divorcio, temas que eran muy espinosos para la época.
Entonces, algunos autores, como Galdós, en realidad, que presenta pues, el tema del adulterio, por ejemplo, en El nido ajeno de Benavente también, y también presenta pues, la opresión social. Y en el Juan José de Joaquín Dicenta, que combina por un lado el adulterio con el abuso de los patronos sobre los obreros, que eran temas muy polémicos en este momento, trataron de incorporar esas influencias del teatro más moderno europeo en general y escandinavo en particular a la escena española. ¿Qué pasó? Aunque Galdós con Realidad y Dicenta con la obra Juan José tuvieron éxito en su momento, el que tuvo más continuidad, el que tuvo una carrera teatral más exitosa y con mayor continuidad fue Jacinto Benavente. Y vamos a ver en qué consiste pues, la comedia benaventina, o sea, la alta comedia burguesa que creó Jacinto Benavente. Como hemos dicho anteriormente, pues Benavente había buscado alejarse de la grandilocuencia de los dramas anteriores, concretamente de los de José Echegaray. Entonces, supo crear un teatro que se alejaba de este estilo declamatorio, de esta manera exagerada de hablar de los actores, y fue capaz de escribir un teatro con un lenguaje muy natural, muy culto, muy ingenioso, que siendo culto sonase natural y que la gente percibía como un lenguaje especial, lo suficientemente especial para decir, ¡ay, qué bien escribe!, pero no tan alejado de su propio lenguaje como para hacerlo difícil. O sea, era entendible, era brillante, pero entendible. Como vemos aquí, pues Benavente cultivó varios géneros: la comedia, la tragedia, el drama, el sainete. Al inicio de su carrera, Benavente, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, con El nido ajeno quiso hacer un teatro muy crítico con la sociedad y ya hemos dicho, influenciado pues, por estas corrientes innovadoras del teatro europeo. Lo que pasa que tuvo poco éxito esta obra. Y Benavente, como quería estrenar y quería vivir del teatro y se dio cuenta que no podía ser tan crítico, pues rebajó el tono de la crítica en sus obras. ¿Siguieron siendo críticas? Sí, siguieron siendo críticas, pero con una crítica mucho más dulcificada. ¿Qué vamos a encontrar en sus obras? Pues diferentes ambientes. En unas van a transcurrir en el medio rural, otros en la ciudad. Y aunque pueden estar situadas en diferentes ambientes, generalmente la acción se va a circunscribir a un espacio, se va a reducir, lo que va a permitir que se concentren los conflictos. Como ya hemos dicho, los personajes van a ser realistas y los diálogos van a ser naturales y verosímiles, pero refinados. Benavente era capaz de escribir unos diálogos con mucha soltura y con mucha naturalidad. Aparecen, pues como vemos aquí, pues en boca de sus personajes, pues las ironías, las paradojas, las alusiones veladas. Pues es un lenguaje brillante e inteligente, pero sin excesiva dificultad. ¿Y qué va a poner en escena? Pues básicamente los problemas cotidianos de la burguesía, que es la que va a acudir al teatro a ver estas obras. Va a poner en escena problemas como la hipocresía, el materialismo, las relaciones entre padres y hijos, entre los matrimonios, el marido y la mujer, el adulterio, los convencionalismos. ¿Y qué defecto se le puede achacar? Pues un cierto recargamiento sentimental y a veces un abuso del simbolismo, de poner personajes o situaciones demasiado simbólicas. ¿En qué comedias destacan de Benavente? Pues Rosas de otoño, La malquerida, que está ambientada en el mundo campesino, que es una mujer que vive atormentada porque su marido no la corresponde y ella no comprende por qué, y bueno, al final es un drama porque resulta que el marido está enamorado de la hija de la señora que había tenido con el primer marido. Bueno. Y luego están Los intereses creados, que es probablemente la más famosa o la más importante de Benavente, que
¿Qué hace Benavente? Traslada los personajes de la comedia del arte para hacer una crítica de la sociedad. Llega el típico pícaro con su criado a la ciudad, no tienen nada de dinero, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es algo parecido al gato con botas. Pues el chico se enamora de la hija de un señor rico, ¿y qué es lo que hacen? Pues para cortejar a la chica se endeudan comprando ropa, comprando todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues el problema es que como él realmente no es rico, el padre de la chica no va a querer que se case con ella. Pero claro, como todos la gente con la que ellos tienen deudas le interesa cobrar las deudas que él ha contraído, pues al final todos conspiran para que el padre permita que el chico y la chica se casen. Entonces es un poco una crítica de cómo absolutamente todo el mundo se mueve por el interés y hay esta hipocresía. Bueno, como nota importante, pues Benavente recibió el Premio Nobel de Literatura, es uno de los españoles que ha recibido el Nobel. Y luego tenemos la comedia costumbrista. Vamos a ver. Bueno, pues la comedia costumbrista, por un lado tenemos los sainetes. ¿Qué son los sainetes? Pues los sainetes eran obras cortitas y de ambiente costumbrista y pintoresco. ¿Qué quiere decir esto? Pues eran unas obras que estaban ambientadas en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía, en Madrid, en el caso de Carlos Arniches, y en Andalucía, en el caso de los hermanos Álvarez Quintero, pero en Madrid y una Andalucía de postal. O sea, con todos los tópicos y todo lo típico del Madrid típico, la Andalucía típica, las chulapas, las andaluzas, reproduciendo el habla popular y todos los tópicos del típico madrileño y la típica madrileña, el típico andaluz gracioso y la andaluza también graciosa y que sabe cantar y el madrileño chulo y la madrileña que le contesta. Unos personajes prototípicos en unas situaciones prototípicas. ¿Por qué situaciones prototípicas? Porque ¿qué es lo que va a aparecer en estas obras? Pues unos personajes que ya hemos dicho que representan estos tópicos y van a tener una serie de problemas, generalmente de carácter amoroso, pues por ejemplo en La venganza de la Petra, pues es una señora que el marido anda por ahí de farra y no le hace caso y entonces ella le da celos para que él se corrija. Entonces el público le va a encantar porque le va a hacer gracia ver esta representación tan típica y todos estos tópicos que van a reconocer y este habla popular y las gracias y los chistes y van a ver los problemas que van a tener los personajes, pero al final va a tener un final feliz, o sea que el público va a salir contento. Como hemos dicho, pues por un lado tenemos a Carlos Arniches, que va a ambientar sus obras en Madrid, con sus chulos y con sus chulapas, y las obras más famosas pues son El santo de la Isidra y La venganza de la Petra. ¿Qué pasa? Que Carlos Arniches dio un paso un poquito más allá y creó un nuevo género que es la tragicomedia grotesca. ¿Qué quiere decir esto la tragicomedia grotesca y por qué tragicomedia? Pues porque sus personajes van a ser ridículos, pero, y en cierto sentido van a hacer gracia, pero también va a tener un pellizco de dolor, un pellizco de tragedia. Un ejemplo de esto es La señorita de Trevélez, que es una obra de teatro que está basada en dos amigos, pues le hacen una broma a una señorita, que es la señorita de Trevélez, pues, por una broma, la escriben una carta a uno de ellos declarándole su amor. Y entonces la pobre mujer pues se lo cree todo y se cree que se va a casar y al final pues es toda una burla. Entonces tiene un punto de comedia, pero tiene un punto de tragedia, pues porque por un lado la señorita de Trevélez, que la pobre pues es muy cursi y muy crédula y se lo cree todo, pero claro, también produce tristeza la broma cruel que la están haciendo. Entonces tiene ese doble carácter. Y luego están los hermanos Álvarez Quintero, que estos lo que hacen es ambientar sus obras en la Andalucía, esta Andalucía real y tópica, pues de la flamenca y las guitarras y todo esto.
fueron tuvieron muchísimo éxito y como pone aquí, pues cerca de 200 cuadros, escribió en cerca de 200 cuadros, sainetes y comedias, o sea, fueron muy prolíficos. Y lo que ya hemos dicho, pues a pesar del tremendo éxito que tuvo, porque el público pues lo iba a ver muy a gusto, pues peca por un lado de sentimentalismo y de muy tipismo. Los personajes no son reales, responden a tópicos. Y luego por otro lado tenemos el teatro poético. Todo esto dentro de lo que hemos dicho, el teatro tradicional y comercial que tiene éxito, que van a ser las comedias de Benavente, que ya hemos visto, los sainetes de los Álvarez Quintero y de Carlos Arniches, y ahora vamos a ver el teatro poético. ¿Y en qué consiste este teatro poético? Pues es un teatro que aparece como reacción al teatro realista, y es un teatro que entronca con el modernismo, con la estética modernista y también con el lenguaje moderno, con esta preocupación del modernismo por hacer un lenguaje bello y un lenguaje sonoro. Y además está influido por el drama romántico, por el romanticismo, por este drama de grandes pasiones en escena. Entonces, ¿cómo va a ser este teatro? Pues va a ser un teatro básicamente histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca los autores, que fundamentalmente son Eduardo Marquina y Francisco Villaspesa, es revitalizar el teatro del siglo de oro español. Van a hacer obras que lo que quieren es reproducir los temas, las formas y todo lo que era típico en el teatro del siglo de oro. Entonces va a ser un teatro escrito en verso, retórico, obviamente, porque los actores van a declamar y van a hablar en versos, ya no van a pretender hablar como la gente normal. Va a ser un teatro formalmente brillante, o sea, con un lenguaje muy brillante, muy retórico, muy escogido, pero claro, superficial y vacío. ¿Por qué? Pues porque esto ya, en la época de Lope de Vega, todo esto podía ser más cercano a la realidad. Bueno, dentro de que es una convención, porque no habló la gente en verso nunca, pero me refiero que podía ser más parecido. Pero en este momento es que se están representando obras que lo que rescatan es el pasado, están situadas en el pasado, no están situadas en el presente y tratan temas del pasado. El amor, el honor, el heroísmo patriótico, van a exaltar todos los valores que exaltaba el teatro del siglo de oro de Lope de Vega, pero en la actualidad. O sea, en la actualidad en el teatro, porque las obras están ambientadas en el pasado. Entonces, va a ser un teatro muy conservador. ¿Por qué? Conservador en dos sentidos. Conservador en que lo que hace es coger el teatro del siglo de oro y volverlo a hacer, intentar volver a hacerlo. Y conservador porque los valores que va a defender este teatro van a ser los valores tradicionales. El imperio, la nostalgia del imperio español, la defensa de la patria, la defensa del honor, el amor tradicional, lo de siempre, vaya. Va a ser un teatro antirrealista, ¿por qué? Pues porque evidentemente va a idealizar un pasado histórico. No va a intentar en ningún momento reflejar la realidad, sino lo que hace es que tiene una idea idealizada del pasado y lo que hace es sujetarse a ella. Los principales autores, como he dicho, pues son Eduardo Marquina, con estos dramas que, bueno, por los títulos se ve, Las hijas del Cid, pues ya se sabe en qué época está ambientado esto, pues en la época del Cid, en la Edad Media. Doña María la Brava, En Flandes se ha puesto el sol, que esto es las guerras de los españoles en Flandes, pues en la época de Carlos V y Felipe II, Las flores de Aragón, El gran capitán. O sea, es un teatro ambientado pues en el pasado, y además en un pasado muy lejano. Y lo mismo pues Francisco Villaspesa, exactamente igual.